cómo realmente funciona, qué nos permite hacer para que tú puedas entenderla al 100% y la puedas aplicar a tus programas y encontrar soluciones a ciertos inconvenientes que ocurran a lo largo del desarrollo de un programa. Por lo tanto, lo primero que debemos de conocer es que la librería Scanner nos proporciona una serie de métodos, los cuales nos permiten obtener un cierto dato ingresado por el usuario desde el teclado. De tal forma que si tú quieres obtener un dato, por ejemplo, un byte, utilizamos el método nextByte. Si quieres obtener un dato de tipo short, utilizas el método nextShort. Si necesitas un dato de tipo entero, utilizas el nextInt. Si necesitas un dato de tipo long, utilizas nextLong. Si necesitas un dato de tipo decimal, utilizas el nextFloat o el nextDouble. Si necesitas un dato que sea verdadero o falso, true, false, utilizas el nextBoolean. Si lo que vas a recuperar es un dato de tipo texto, utilizas el nextLine. Si lo que tú solamente necesitas es leer un texto hasta un primer delimitador, ya sea una coma, un asterisco, un espacio en blanco o un salto de línea, que son los más generales, utilizas el next, simplemente el next. Estos son los métodos que podemos utilizar con la librería Scanner para recuperar un determinado dato ingresado por el usuario desde el teclado. Dicho ello, veamos realmente cómo funciona por interno la clase Scanner dentro de Java. El funcionamiento empieza cuando los datos que se introducen desde el teclado se almacenan en una zona de memoria que vamos a llamar buffer. ¿Listo? Cuando los datos ingresados se almacenan en este buffer mediante un string, estos datos pasan al programa. Un string, o también conocido como flujo de datos, no es más que un objeto que hace de intermediario entre el programa y el punto de origen o el punto de destino de los datos. Digámosle que es como un mensajero, ¿ok? Un string vendría a ser como un mensajero que permite la comunicación entre el punto de origen, el programa y el destino, es decir, la pantalla, el dispositivo donde se va a mostrar el resultado, de tal forma que el programa va a leer del string o va a escribir en él sin importar de dónde procedan los datos, ya sea de forma física o hacia qué dispositivo se dirijan realmente. Por lo tanto, un string está formado por una secuencia de bytes utilizados para la entrada o salida de datos de un programa. Por ello te comenté que era un mensajero, porque iba desde el origen hacia el programa, no desde el programa hacia el destino. Dentro de Java se crean de forma automática tres tipos de string. El string llamado system.in, que es un string de entrada conectado hacia el teclado, ¿ok? El system.out, que es un string de salida conectado al monitor. Y un tercero llamado system.err, que es un string de salida conectado al monitor de igual forma, pero para mensajes de error. Si surgió un error, se va a enviar este string desde el programa hacia el punto de destino, hacia la pantalla, hacia el monitor, pero como un mensaje de error. Por lo tanto, cuando en el programa tú has indicado que debe de ejecutar una instrucción para leer un dato por teclado, se accede al buffer de entrada, es decir, string de entrada, buffer de entrada, y se empieza a buscar ese dato. Si encuentra un dato dentro de ese buffer, lo va a extraer y lo va a incorporar al programa. Si el dato no ha sido incorporado en el buffer, generalmente se debe a una sola condición, que el buffer está vacío. En este caso, el programa va a esperar a que el usuario introduzca el dato por teclado. Una vez que el usuario ha ingresado el dato y ha presionado Enter, se extrae el valor y ese valor es almacenado en el buffer y se incorpora al programa. ¿Listo? Entonces existen dos condiciones. Si el buffer está vacío, se empieza a esperar hasta que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Una vez que ha ingresado ese Enter, el valor es almacenado en el buffer y ese es trasladado hacia el programa. Ahora, estando en el programa, si el dato encontrado no es del tipo esperado o es un tipo no compatible con lo que tú estás programando, por ejemplo, si el usuario ha ingresado un número y tú estás esperando que ingrese un texto, se va a enviar un mensaje de error a través del system.err, que era un string que se maneja en Java. Y ese se va a dirigir hacia el destino, es decir, se va a imprimir a través de la pantalla, a través del monitor.
Pero si el valor que ingresó es correcto, el programa lo valida, que realmente es el valor que tú estás esperando, entonces ese dato es enviado hacia el destino y se muestra en pantalla de igual forma, pero ya no como un error, sino como el valor que realmente está solicitando que ingrese el usuario. Esta es la forma cómo funciona la clase Scanner dentro de Java. Tienes un punto de origen, que es el teclado. El usuario hace un enter, ese dato se almacena en el buffer. Dentro del buffer se valida el dato. ¿Existe? Sí, existe, pasa hacia el programa. Pero si no existe, el programa va a esperar hasta que el usuario ingrese el valor. Una vez que lo ingrese, lo va a almacenar en el buffer y luego se valida si realmente el valor ingresado es compatible con el valor que tú deseas obtener. Entonces, tenemos por un lado el system.in, que es el mensajero entre el punto de entrada y el programa, y tenemos el system.out, que es el mensajero entre el programa y el punto de destino. Y entre medio se encontraría el buffer, que es donde se almacena ese dato. Ahora veámoslo con el siguiente ejemplo. Tú has creado una variable de tipo entero que la vas a nombrar num y que estás almacenando un valor que va a ingresar el usuario. Por ello utilizas el objeto scanner.nextIn porque estás esperando un valor entero. El programa se ejecuta, accede al buffer y empieza a buscar el valor in, es decir, un valor entero. Empieza a buscar, ingresa al buffer, valida. Si el buffer está vacío, va a esperar. Espera hasta que el usuario ingrese un valor y pulse en Enter. Supongamos que el usuario ingresó el número 10 y presionó Enter. Este valor, es decir, el 10 y el Enter, se guardan en el buffer. Por lo tanto, estarían guardándose el 10 y el Enter, que lo estoy representando con el slice invertido y la letra N, que en programación se lo utiliza para ejecutar un Enter. Por lo tanto, en el buffer se están almacenando estos valores, el 10 y el Enter que presionó el usuario. Al momento que tú utilizas el método scanner, este va a extraer ese número 10 porque tú estás indicándole que extraiga un valor entero. Aquí lo has indicado, next in, que extraiga el valor entero. Por lo tanto, lo que va a extraer del buffer es simplemente el número 10 porque es el valor entero. El otro es un enter. Solo extrae el valor entero. Y ese valor lo va a almacenar en la variable num. Por lo tanto, la variable num tendría el valor de 10. Y en el buffer se estaría almacenando el enter. En resumen, el número 10 pasa hacia la variable num y en el buffer se sigue quedando almacenado el enter. No queda vacío, queda el enter almacenado porque tú has utilizado el next in, de tal forma que lo único que va a extraer es el número entero, 10. Si tuvieras un 10.5.6, extrae el entero. Lo demás lo va a dejar almacenado en el buffer. Hasta ahí tú has obtenido el número 10 que ingresó el usuario por teclado, que es un valor entero. Ahora, digamos que tú vuelves a pedir otro valor que ingrese el usuario y ese valor lo almacene en la variable nombres. Creas esa variable, la cual va a almacenar un valor de tipo texto, de tipo string. Para ello utilizas el next line, que sabemos que es para extraer cadenas de texto. Ahora, ¿qué pasa cuando tú vuelves a utilizar el mismo objeto, pero para almacenar un tipo de dato string? Recordemos que hasta el momento utilizamos este objeto del cual hemos obtenido el número 10 que ingresó el usuario por teclado, un valor entero. El programa accede al buffer y empieza a buscar el string. Empieza a buscar el string. Busca que busca. Se halla con que dentro del buffer se encuentra un valor y ese valor es un enter que ha ingresado el usuario desde teclado cuando ingresó el valor 10. Pero ese enter se quedó dentro del buffer. Por lo tanto, al existir un valor dentro del buffer, el programa no va a esperar a que el usuario ingrese el dato. De forma directa valida que sí, en realidad sí existe un valor dentro del buffer, es un valor string. Recordemos, el enter es reconocido como string, por lo tanto, al existir ese enter dentro del buffer, el sistema no va a parar a que el usuario ingrese un dato porque
entiende que existe un dato y ese dato es el enter. De tal forma que el método scanner va a considerar ese enter y lo va a asignar a la variable nombre. De tal forma que la variable nombre va a tener ese enter, que sería un valor vacío. Una vez asignado ya ese valor, ya nuestro buffer quedaría vacío, porque todos los datos ya fueron asignados. El último dato que quedaba era el enter, y ese enter ya lo enviamos y lo almacenamos en la variable nombre. Una vez que ese valor ya fue almacenado en una variable, con el método nextLine, el buffer recién queda vacío en este momento. Entonces, ¿cómo haríamos para que el sistema nos pueda permitir ingresar un valor después de yo haber ingresado un valor entero? Recordemos que el primer valor que yo ingresé fue un número. ¿Cómo hago para que me permita ingresar un valor de tipo texto y no me autollene mi variable con ese enter que tenía almacenado? Para ello, lo que debemos de realizar es limpiar el buffer mediante dos métodos. Existen dos métodos que tú puedes utilizar: el next o el nextLine. Cualquiera de los dos te va a permitir limpiar el buffer. Digamos que se utilizó el nextLine para limpiar el buffer. Ejecutaste ese método, se limpió el buffer. Se limpia el buffer, por lo tanto el buffer queda vacío. Al quedar vacío el buffer, antes de pedirle al usuario que ingrese otro dato, recordemos que esto lo estamos haciendo antes de que pida al usuario que ingrese el dato de tipo texto, generamos el método nextLine, el buffer queda vacío, el usuario recién puede ingresar el texto que desea. Una vez que ingresó ese dato se guarda en el buffer y al utilizar el nextLine me guarda simplemente el texto, ¿ok? No me guarda el enter lo elimina, simplemente me guarda el texto dentro del buffer, a diferencia del nextIn, que simplemente me guarda los dos valores, el número y el enter. Al utilizar el nextLine, simplemente me está guardando en el buffer el texto. Al guardarme el valor dentro del buffer y al comparar que ese valor es de tipo texto y yo estoy esperando también un tipo texto, recién ese valor lo almacena en la variable nombres. ¿Qué debemos de realizar? Simplemente hacer una limpieza del buffer antes de volver a pedir un valor. Si tú estás trabajando con la librería Scanner, primero estás pidiendo un dato entero, un dato numérico, tienes que hacer la limpieza del buffer para que el buffer se encuentre vacío y recién pedirle al usuario que ingrese el texto. Con ello nos aseguramos de que el valor que va a ingresar sea almacenado en nuestra variable, que debe de ser de igual forma de tipo string, que almacene valores texto. Entonces, hasta ahí sabemos de que dentro del buffer siempre se van a guardar datos. Pero ¿cómo nosotros podríamos saber si hay un token en el buffer para evitar este tipo de errores? Existen los siguientes métodos. Tenemos el hash next, el cual nos devuelve un valor booleano, un valor de verdadero o falso, y nos indica si existe o no un siguiente toque, un siguiente valor a extraer. En el primer caso, vimos que el usuario había ingresado el número 10 y un enter. Con el hash next, nosotros podríamos haber validado si existía un valor adicional al 10, es decir, si existía ese enter. Eso lo podríamos haber utilizado para el hash next. El segundo método, hash next y el dato que se va a validar. Este método de igual forma nos devuelve un valor booleano, es decir, un valor de verdadero o falso, y nos indica el siguiente toque a extraer si es del tipo que nosotros estamos esperando, es decir, si es un tipo entero, es un tipo decimal, un tipo booleano, un tipo string. Y por último tenemos el método useDelimiter, que sirve para establecer un nuevo delimitador de toque. Por ejemplo, si el usuario va a ingresar tres datos en la misma línea de código y esos datos los envía con un coma separándolos, ese coma sería el delimitador. De tal forma que al momento de ingresar ese valor,
el coma nos sirva como delimitador y eso lo especificamos al momento de crear nuestro objeto de tipo escáner. Nosotros debemos de ingresar dos slash S y el asterisco para indicar un espacio en blanco, es decir, un espacio antes del coma y un espacio después del coma. Para eso se utiliza el slash y el S junto con el asterisco. Pero veamos todo esto, veamos toda esta teoría con un ejemplo práctico y directo con Java para entenderlo perfectamente a través de ejercicios prácticos y ver cómo funcionan todos estos métodos. Para ello voy a crear un nuevo archivo y lo voy a guardar con el nombre de clase scanner.java. Yo voy a crear este programa con el uso del bloc de notas. Si no sabes cómo utilizar el bloc de notas, no te preocupes. Aquí debajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas descargar y configurar de forma correcta el JDK y puedas programar directamente en Java utilizando simplemente tu bloc de notas. Procedo a declarar mi clase. Escribo public espacio class espacio el mismo nombre con el cual estoy guardando este archivo. Abro llaves, cierro llaves, enter. Genero un espacio y escribo la siguiente línea de código para declarar que va a ser mi clase maestra. Public espacio static espacio void espacio main. Abro paréntesis, abro llaves, cierro llaves, enter. Perfecto. Un espacio y agrego dentro de los paréntesis del main S mayúscula, string, args de argumentos, abro corchetes, cierro corchetes. Me sitúo debajo de la palabra public, agrego dos espacios y voy a indicar a través de un comentario de una sola línea que voy a hablar sobre la clase Scanner. Lo que voy a realizar es primero importar la librería Scanner. Para ello ingreso la línea de código de importación al inicio, import java.util.s mayúscula con doble n scanner y agrego el punto y coma al final. Muy bien, te debe de estar quedando algo como lo que ves en pantalla. Luego voy a crear el objeto de tipo scanner. Escribo scanner sc, le doy un nombre igual new scanner. Abro paréntesis, agrego el punto y coma y dentro de los paréntesis escribo la palabra system.in. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Nosotros ya sabemos cómo solicitar valores. Voy a solicitar un valor entero. Muy bien. Voy a escribir system.out.println. No, simplemente print, ¿ok? Para que no haga ningún salto de línea. Y voy a enviar un mensaje. Clase Scanner. Y voy a hacer un salto de línea para que veas cómo funciona en programación el salto de línea. Agrego el slash invertido. N ingrese un número entero positivo. Puntos un espacio y agrego el punto y coma. Muy bien. Ahora voy a crear una variable de tipo entero que almacene ese valor. Creo la variable número igual, utilizo el objeto scanner sc.nextIn, ¿ok? In con I mayúscula. Agrego el punto y coma al final. De esa forma yo estoy recuperando un dato numérico ingresado desde el teclado por el usuario. Voy a imprimir ese resultado, system.out.println con un salto de línea y voy a imprimir el valor que tenga la variable número. Y agrego el punto y coma. Voy a guardarlo, lo he guardado y procedo a ejecutarlo. Abro el símbolo del sistema, me ubico en el directorio donde se encuentra mi archivo y ejecuto el comando javac, el nombre de mi clase. Recordemos que la clase debe de ser del mismo nombre con la cual estoy guardando el archivo .java. Y escribo la extensión .java. Enter. No tenemos ningún error. Y ahora sí procedemos a ejecutar el segundo comando. Escribo el comando java, el nombre de mi clase y enter. Ya no agrego el .java, simplemente el enter. Ahora sí, como verás, con el slash invertido y el n, lo que hago es dar un salto de línea. Simplemente me ha imprimido scan, clase scanner y luego he hecho un enter y el siguiente texto lo ha puesto en la siguiente línea. Ahora voy a ingresar un valor. Ingreso el valor número 23 y doy un enter. Perfecto. El valor ha sido enviado al buffer. El buffer nos ha regresado ese valor y lo ha imprimido por pantalla. Hemos utilizado
los dos tipos de string, string in y string out, string de entrada y string de salida. Hasta ahí hemos solicitado simplemente un valor entero. Pero ¿qué pasaría si yo solicito, como el ejemplo que estaba en la teoría, un tipo de dato string? Vamos a realizar system.out.print y le indico que ingrese un nombre. Ingrese un nombre. Agrego el punto y coma al final y voy a crear una variable de tipo string que la voy a nombrar como nombre. Igual, utilizo un objeto de tipo scanner sc.nextLine. Agrego el punto y coma al final después de los paréntesis y procedo a imprimir este valor. Utilizo el system.out.println y le digo que me imprime el valor que tenga almacenado la variable nombre. Muy bien, agregamos el punto y coma, guardamos y volvemos a ejecutar nuestro programa desde el CMD. Vuelvo a compilar, es decir, vuelvo a ejecutar el comando javac clase scanner.java. Enter, no tenemos ningún error, por lo tanto, procedemos a ejecutar ya la clase. Utilizo el comando java y el nombre de mi clase, scanner, sin el punto java, ¿ok? Ahí faltó eliminar una R. Ahora sí, ingreso un número. Voy a ingresar el número 23 nuevamente. ¿Y qué pasó? No me permitió en ningún momento ingresar el nombre. Justo lo que vimos en la teoría, en donde indica que si el buffer tenía un valor, no iba a esperarte para que tú ingreses un valor, sino que de frente reconoce que existe un valor, ese valor lo asigna. Y el valor que está asignando es el enter. Por lo tanto, ves que el valor que debería de haber imprimido simplemente es un espacio en vacío. Muy bien, es un espacio en vacío como se muestra aquí. Está en vacío, que no nos permitió ingresar ningún valor, sino que simplemente asignó el valor que tenía almacenado el buffer en ese momento, que era el enter. Y como vimos en la teoría, lo que debemos de realizar es, antes de solicitar otro valor que no sea de tipo entero, como es el caso de solicitar un tipo de dato string, debemos de realizar una limpieza del buffer. Vamos a limpiar el buffer. Y ello lo realizábamos con dos posibles métodos, el .next o el .nextLine. Para mi caso voy a utilizar el nextLine. Por lo tanto escribo lo siguiente. Utilizo mi objeto scanner sc. Con ese nombre he guardado mi objeto de tipo scanner. .nextLine. Abro paréntesis y agrego el punto y coma. ¿Cuál es la diferencia con el nextLine y el next? El nextLine lo que hace es copiar toda la información del buffer y eliminar con los enter. Es decir, los enter no los considera. Cuando utilizas simplemente el next, lo que haces es eliminar, pero hasta el siguiente toque. Si tú has ingresado el 1, 2, 3, te eliminará hasta el 1, ¿ok? Y lo que hace el nextLine es eliminarte toda la información que esté dentro del buffer. De esa forma te evitas tener que eliminar toque por toque, sino que eliminas toda la información que esté guardada en el buffer. Llámese números, llámese letras, llámese enters. ¿Ok? Muy bien, entonces realizado ello, voy a volver a guardar y voy a volver a ejecutar mi archivo. Limpio la consola y procedo a ejecutar nuevamente el comando javac. Muy bien, procedo a ejecutar nuevamente el comando java y estoy ejecutando el comando anterior. Ahora sí. Nuevamente me pide que ingrese un número entero positivo. Ingreso el 23. Y como verás, ahora sí me pide que ingrese un nombre. Ingreso Nitsu y me imprime ese valor. Esa es la forma como funciona de forma interna la clase scanner. Tenemos que hacer una limpieza del buffer porque es el que tiene almacenado todos los datos que han ingresado cuando el usuario dio un enter. Hasta aquí tú ya conoces cómo realmente funciona la clase scanner por dentro, qué tipos de datos almacena, cuál es su funcionalidad en sí, la cual simplemente trata sobre guardar datos dentro de un buffer, dentro de un string, y que utiliza tres tipos de string: string de entrada, string de salida y un string para los errores. En el siguiente video vamos a hablar
sobre cómo saber si existe un token dentro del buffer y cómo evitar errores, es decir, el system.error, el string de error.